Vengo a hablar desde Gustavo Andrade Rivera, de este ejercicio de compilación que se hace de Gustavo Andrade Rivera. Hay que ser honestos. Este ejercicio de compilación de Gustavo Andrade Rivera, en mi caso, fue como, me cayó del cielo como una bendición o como un espaldadazo. Así lo sentí yo, dentro de la magia de la vida, como del mismo Gustavo Andrade Rivera, de la familia. Yo conozco a Gustavo Andrade Rivera, la obra de Gustavo Andrade Rivera, en el año 2003 aproximadamente. En el año 2003 una compañera, la directora de un grupo de teatro en la Universidad Surcolombiana, Doli Margarita Vega, inicia un proceso de montaje teatral con la obra Historias para quitar el miedo. Ella inicia el proceso, pero por una mejor oferta laboral, de hecho viaja a Bogotá a trabajar y entonces no puede darle continuidad al proceso, y termina de alguna forma delegándome para que me hiciera cargo del grupo de teatro. Y entonces pues yo dije, pues con qué otra obra debo seguir, sino pues con la que ya hayamos comenzado a hacer por lo menos un trabajo de mesa. Y así es que conozco a Gustavo Andrade Rivera. Pero resulta que cuando me encuentro con la obra de Gustavo Andrade Rivera, en el 2003, me encuentro con Historias para quitar el miedo. Y entonces este es el preámbulo como para hablar del libro. Con Historias para quitar el miedo pasó algo, y es que yo tenía una necesidad, en un momento de mi vida, de comprender el conflicto armado político militar del país. Yo soy caqueteño, mi familia es del Caquetá, mi familia materna, ¿ya? Y de alguna forma, año tras año, yo miraba cómo mi madre recibía una llamada o un telegrama o una carta, y eso era una noticia de que uno de sus 9 hermanos había sido asesinado en medio del conflicto armado. Y entonces yo de alguna forma pues comencé a dar túmbolos, como que andar entre la izquierda, entre procesos de beligerancia y entre querer conocer, viajar a la zona del despeje. Pero cuando me encuentro con la obra de Gustavo Andrade Rivera, precisamente con Historias para quitar el miedo, de alguna forma se me abre el panorama, que me ayuda a acercarme a ese conflicto político, militar, y a tener una comprensión de una génesis, y hizo que me interesara más por ella. Eh, entonces, desde el 2003, yo comienzo a dirigir el grupo de teatro Taller Teatral Los Colombia. En el 2006, Teatro Experimental Peripecias, digamos que es el grupo independiente con el que trabajo en la ciudad de Neiva. Y luego dijimos, pues aproximémonos a otra obra de Gustavo Andrade Rivera, y nos aproximamos a Farsa de la ignorancia e intolerancia en una ciudad de provincia lejana y fanática, que bien puede ser esta. Ese es el nombre de la obra nomás. Esto. Y comienzo a identificarme, a sentirme tocado por la dramaturgia de Gustavo Andrade Rivera. De esa forma, entonces comenzamos a intentar traer de nuevo a Gustavo Andrade Rivera a Neiva. En Neiva, hay que decirlo, hay un festival de teatro que se llama Festival de Teatro Gustavo Andrade Rivera. Lo organiza una corporación teatral que se llama Guadajira. Eh, pero digamos que el nombre es el homenaje al escritor, al dramaturgo, pero la naturaleza del propio festival, desde que yo lo conocí, no iba orientado hacia el reconocimiento o rescate de la obra riveriana. Eh, y entonces comenzamos a hacernos conocidos en Neiva por trabajar la obra de Gustavo Andrade Rivera. En algún momento quisimos crear un podcast, entonces dije, pues qué mejor que entrevistar al hijo de Gustavo Andrade Rivera, o a la esposa, y así me vine para acá y tuve la primera conversación con Luz, la esposa de Gustavo Andrade Rivera, con Jimeno, y hablar del papá como artista, como ser humano, como hombre. Eh, Todo este preámbulo es para decirles cómo llega el ejercicio del libro. En el 2021, para la conmemoración del natalicio de Gustavo Andrade Rivera, nace en 1921. Entonces, gracias pues, a la hoja de vida académica, me buscan para que yo haga la curaduría de un salón regional de artistas. La organización que se gana la convocatoria, que se gana la licitación,
para una serie de actividades culturales, me busca para eso, y nos sentamos a llegar a un acuerdo y nos va bien con el acuerdo, pero de paso me dice la líder, me dice, Jordan, necesito a alguien que haya trabajado la obra de un tal Gustavo Andrade Rivera. Y yo, ¿cómo así? Dice, sí, es que le vamos a celebrar el natalicio. Casi que un año atrás me habían pedido el favor de que para esa celebración de natalicio presentáramos las obras que teníamos montadas de Gustavo Andrade Rivera. En proyecto ya estaba Remington 22, otra obra de Gustavo Andrade Rivera. Y entonces yo le dije, pues, eh, a, a- a riesgo de sonar pretencioso, somos el grupo de teatro que en los últimos 10 años hemos estado trabajando la obra de Gustavo Andrade Rivera, intentando hacer que se reconozca. En su aproximación a estas claves poéticas, Yolanda Díaz Rosero habla, uno, de que Gustavo Andrade Rivera hace un ejercicio de asimilación de la teoría brechtiana. Entonces, les estoy hablando que en 1960, 1959, cuando escribe esto, tal vez en Bogotá no tiene tanta trascendencia como lo llega a tener en una provincia, que un dramaturgo asuma esa teoría brechtiana y la ponga en un contexto donde religiosamente esto es el hereje, donde políticamente es ser de izquierda, donde periodísticamente es estar narrando algo desde el punto equivocado, como tal. Y este hombre se arriesga a hacer ese ejercicio. Genera algunas propuestas de distanciamiento en sus obras. Y entonces estamos hablando de, pues, insisto, en la época de la que estamos hablando. En una ciudad cosmopolita como Bogotá, es normal que teorías, que libros, que textos nos traigan a nosotros ese conocimiento y que en 1960, 1970 esté pasando. Pero que en la provincia esto pase, hay un dicho que me dijo alguna vez un cuñado, el esposo de una hermana, y me dijo, yo, hermano, lo que pasa es que usted no puede comparar la hija con la mamá, con la abuela. Son cosas totalmente diferentes, ¿ya? Y entonces no se puede buscar lo uno por lo otro. Entonces, en este caso, la importancia de Gustavo Andrade Rivera en el territorio era las aproximaciones que estaba haciendo a la vanguardia del teatro mundial, pero que lo estaba haciendo desde la provincia. Y por eso él sabía a feo en la provincia, por eso él era una talanquera para los políticos de la provincia, y ahorita le hablaré de algo sobre ello. La interpelación con el público. Entonces, en su obra, el propio Veredicto termina interpelando al público y diciendo, bueno, finalmente ustedes son los que toman el veredicto de lo que aquí acaba de pasar. Ya son ustedes los que deciden. Ya nosotros sabemos lo que aquí van a decidir. Ya sabemos que al hombre que está acá juzgando lo van a condenar. ¿Sí ve? ¿Por qué? Por ser intelectual. Hay un paréntesis. Gustavo Andrade Rivera escribió otros textos como ejercicios de escritura, de ensayos, y entonces en uno de ellos decía, yo no fui alcalde, además que se lanzó a la alcaldía, para ser alcalde, dijo, yo no fui alcalde porque sabía leer y escribir. En otras palabras, decía que para poder ser alcalde en Neiva uno tenía que ser un analfabeta, pero además de eso tenía que ser el hijo de un terrateniente, de alguien que tuviera mucha plata, terco, que tenía que sacar a su hijo graduado sí o sí de una universidad, porque esa era la tosudez que tenían de que eso era el desarrollo como tal. Entonces, en ese ejercicio, en esta obra, pone al público a pensar y analizar sobre, bueno, qué es más importante en la vida finalmente, seguir nuestros principios, nuestros sueños. Ese soldado nunca termina de darle la razón a quienes lo están juzgando por intentar salvar su vida. Finalmente lo que dice es que sí, que él es un intelectual y que no disparó, y que si eso es ser cobarde, pues bueno, que se reconoce como un cobarde. Eso, yo siento que tengo una relación con la obra de Gustavo de una forma muy romántica, ¿ya? No con el romanticismo cursi, sino de una forma muy romántica. En este ejercicio de Eugenio Barba sobre la necesidad de que existan grupos teatrales, yo creo que las obras que hemos montado o las dramaturgias con las que nos hemos encontrado han construido la identidad del grupo de teatro experimental Peripecias. Y esa es la forma romántica en la que me acerco o me aproximo a las obras y es la que en algún momento, en cada momento de la historia donde hemos abordado un montaje, decimos, estos somos nosotros, somos Peripecias, construyendo este tipo de obras. El compañero anterior dijo,
yo hago teatro comunitario para la comunidad, desde la comunidad, y escribo para las comunidades, y en este caso la obra de Riveriana marca mucho la identidad del grupo de teatro que dirijo desde el 2006. Eso. Jorman, muchas No, gracias. De ustedes, verdad, un honor que estés acá no, ustedes, compartiéndonos y esta historia. me honra que nos hayan invitado. Y